Tres. Sí. Bueno, buenas noches, colegas, ¿cómo les va? Muy buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Betty. Buenas noches, Buenas Elizabeth. noches. Pues acá, Buenas noches. sí, buenas noches. Pues acá conversando un poco sobre lo que hemos aprendido en este módulo número 2 de Free Classroom. Y pues, no sé quién quiera comenzar, principiando con el tema de qué fue lo que aprendimos en este módulo. Bueno, lo importante de esto en el tema es visualizar la confianza que debemos ir adquiriendo como docentes en la parte virtual, ¿verdad? Yo creo que la educación virtual como una nueva era de formación es importante debido a que la nueva normalidad, o lo decimos en comillas, la nueva realidad que estamos viviendo nos va a obligar a trabajar de manera virtual. Y esto no quiere decir que al pasar el tiempo de pandemia o la situación que hemos estado viviendo se va a quitar, no, esto va a quedar y va a quedar permanente, ¿no? Excelente, Manolo. No sé si alguna de las colegas quiera añadir algo a ese punto. Bueno, sí, es importante resaltar que a inicios de la pandemia se podría decir que había poca confianza en lo que era la educación virtual, tanto de parte de los padres como de parte del docente, que tuvieron que adaptarse a eso. Entonces, es muy importante indicar que la confianza que nos brinda la educación virtual está justamente en la responsabilidad del estudiante, ¿no? Y de tener un buen guía tutor que que lo guíe a hacer una muy buena investigación, a indagar y a hacer las prácticas del conocimiento de una manera que el alumno pueda organizar su tiempo en forma responsable. Entonces, cuando tengamos bien esos lineamientos, tanto de parte del estudiante, yo creo que la educación virtual sí brinda esa confianza y creo que poco a poco se ha ido demostrando que va a depender mucho de tener un buen docente y de la responsabilidad del estudiante y del apoyo de la familia. Bueno, sí, en efecto, como ya lo mencionó y lo han mencionado todos ustedes, compañeros, si bien es cierto, en un inicio la educación virtual no ha tenido esa confianza o no ha podido llegar a la mentalidad del estudiante en el que es el nivel de calidad en el ámbito virtual podría ser igual o mejor que en modalidad presencial. Sin embargo, de dicho modo puede ser que tal vez la facilidad o el conocimiento de ciertas herramientas informáticas ha impedido que esta modalidad virtual se desarrolle de manera plena, ¿no? Sin embargo, hay que destacar que la modalidad virtual puede ayudar inclusive a tener un conocimiento, una preparación autónoma por parte del estudiante, crear o desarrollar aptitudes que de cierto modo no han estado ocultas, digamos así. Entonces, la confianza que hoy en día ha generado la modalidad virtual ha sido esa, ¿no? El llegar, poder desarrollarse o prepararse de manera autónoma. Excelente. Y yo añadiría también al tema de la confianza, que ha sido, pues definitivamente ha sido un poco difícil de lograr. Creo que también hay algunos otros impedimentos que son también un poco más del tema técnico. Yo estaba, por ejemplo, leyendo hace poco que en algunos países, como por ejemplo aquí en Nicaragua, la brecha digital todavía es bastante amplia. Entonces, eso hace que la brecha, cuando me refiero a la penetración de Internet, que todavía anda como por 46% acá, y creo que en Honduras más o menos anda en un número similar, un poquito más alto, Sí. pero anda por ahí. Así es, Manolo, ¿verdad? Que por ahí, Sí, sí. por ahí andamos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente eso hace, aparte del tema de la confianza en sí, el tema de la poca conectividad en algunos países que todavía no han logrado superar esa brecha digital, hace que se vuelva un poco más difícil en el sentido de que va más lento de masificarse la educación virtual. Ahora bien, al final los gobiernos de los países que estamos mencionando, pues tienen que buscar cómo mejorar ese tema, porque al final del día, la educación virtual vino para quedarse, aun cuando se normalice el regreso a las aulas y aunque volvamos de nuevo a la situación anterior, pues ya no vamos a volver a la situación anterior, ya de hecho es una
lo que se habla mucho de la nueva normalidad, y la educación virtual es precisamente un tema que pues no podemos dejar de lado, que definitivamente va a seguir dándose y se va a profundizar más bien en nuestros países. Entonces creo que ese es otro punto que también tenemos que tomar en consideración. Sí, tomando en cuenta que esto se va a volver una competitividad general, entonces hay que agregar esas experiencias y poder aumentar esa confianza en el ciclo de la educación virtual, teniendo en cuenta que ya no es cuestión de que tengamos la conectividad, no, sino que es competitividad global, y creo que ahí tenemos que enfocarnos no solo el estudiante, sino que también nosotros los docentes. Nosotros tenemos que ir evolucionando y dando ese cambio mental, ¿verdad? De poder reconocer que la educación tradicional sí fue buena en su tiempo, pero que ahora vienen nuevos modelos y tendencias pedagógicas que llevan a una transformación educativa para el fortalecimiento de la educación. Sí, Manolo, en el salto que debe dar el docente a esta nueva educación va más o menos en, perdón, debe él innovar y capacitarse constantemente, más que nada, no solamente en su área, sino en la parte tecnológica, ver todas las herramientas que en el momento disponemos, como es el tema de YouTube, de Zoom, que podemos apreciar en inicio de la pandemia que muchos de los docentes no estaban familiarizados con estas herramientas, pero que hoy en día han ido buscando la utilización de las pizarras, cómo grabar los videos, cómo hacer tutoriales. Entonces, creo que se han dado cuenta que hay muchas aplicaciones que les van a servir para dar sus clases. Incluso si se logran organizar, tienen ahí el calendar, tienen muchas herramientas gratuitas y otras pagadas que pueden utilizar para poder ser más didácticos todas sus clases. Excelente. Y aprovechando, digamos, como la segunda parte de esta conversación, podríamos de repente, en un minuto cada uno, mencionar qué es lo que hemos considerado, cuál ha sido el mayor aprendizaje durante este módulo, y si les parece yo comienzo. En mi caso, el mayor aprendizaje que he visto en este módulo es precisamente el tema de las evaluaciones. Yo he estado en algunos cursos virtuales y no he visto tanto énfasis en el tema de que hay que ir desde el inicio pensando en la evaluación que se daría a los estudiantes del curso. Y eso es algo que definitivamente no en todos lados se toma en cuenta, y creo que es algo muy rico que he aprendido en este módulo. Colegas, les dejo la palabra. Particularmente esta técnica, pues ya hace tiempito que la vengo utilizando, además del trabajo secular que tengo como docente, también me ha servido mucho en asesoría con las empresas para las cuales me contratan, y esto me ha salido beneficioso a raíz de que podemos conversar de un tema previo y después configurar una cantidad de ideas finales en el cual nos puede dar un mayor alcance de conocimiento a los temas que estamos manejando. Para mí esta técnica es bien agradable en el aspecto que para esos tiempos que hemos estado casi encerrados en muchos de los momentos, ha servido para poder también capacitar a las personas a distancias lejanas, ¿no? Eso me ha servido mucho a mí, particularmente con las empresas que me ha tocado asesorar, y lo hemos manejado de una manera que mandamos el video pregrabado, como lo hicimos en esta actividad, y después hacemos esta reunión virtual por medio Zoom y sacamos el mayor conocimiento y el mayor provecho posible. Sí, la planificación que se tiene que hacer es una de las cosas que yo he aprendido, y también el hecho de poder usar un tutorial muchas veces como refuerzo, porque de pronto en los 40 minutos, en la hora clase que tiene el estudiante no le queda claro, pero si mandamos estos tutoriales podemos y ellos pueden ver, bueno, cuál es el vacío. Y el envío de material, aparte infografías y todo eso, es muy necesario para que el estudiante pueda complementar la clase que ha recibido. Sí, es bueno, una de los beneficios que este modelo nos enseña como docentes es que justamente el planificar de mejor manera las clases que como docentes vamos a impartir al estudiante desde el inicio, ¿no? De que cuál es el objetivo que quiero que aprendan los estudiantes que queremos, cuál es el objetivo al que queremos llegar con la clase, qué metodologías, qué insumos vamos a utilizar para llegar de mejor manera, de manera didáctica
al aprendizaje del estudiante y bueno, pues por último la fase de la retroalimentación o evaluación del estudiante, ¿no? A través de las preguntas, de la interacción con ellos en base a que para en realidad evaluar si es que se llegó, ¿no? Se llegó al conocimiento o al objetivo del aprendizaje. Excelente, colegas. Pues ya con esto cerramos el conversatorio. Les agradezco muchísimo por su puntualidad y su presencia. Y pues nos vamos a seguir viendo pues en en los próximos módulos, ¿verdad? De esta certificación. Les deseo Listo. muy buenas noches y ahorita paro la grabación.